En Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. ¿Qué? Que en Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Comisiones Obreras. Negociamos tu convenio. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. ¿El corporativismo está de moda? ¿Acaso ha vuelto el bigote a lo Alcántara, el abrigo de bisón, las perlas de collares, con ese cierto olfato, ese tufillo a naftalina? Ocurre que ni en la crisis de los 70, ni en el ciclo 1988-1993, con fuerte protagonismo sindical, ni en el que va de 2008 al 15M, vimos algo parecido en las calles de España. Poniendo la lupa de aumento, podemos saber que son protestas de carácter corporativista, muy heterogéneas, pero que tienen algo en común: se culpa al gobierno de todo. ¿Por qué parece que la derecha y la extrema derecha tienen mucho más fácil ahora capitalizar el malestar social? Pero claro, la pregunta es esto cierto? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta ilusión colocada frente a los ojos de los ciudadanos y ciudadanas? La ola de malestar parece romper, esta vez por la derecha. Y así la defensa de las tradiciones y las reclamaciones de respeto por una cultura y un estilo de vida supuestamente amenazados en el mundo rural se unen reclamaciones identitarias que van ganando terreno. Y las amenazas son, pues, el sindicalismo, el feminismo, el ecologismo, el comunismo, en lo cual, la verdad, deja en esencia a muchas personas, solas frente al mundo. ¿Es correcto ese análisis o es simplón? Bueno, por ahí van a ir los tiros. No siempre ha estado ahí el énfasis. A principios de 2020, recordamos, las protestas del campo giraban en torno al excesivo peso de los intermediadores, el aterrizaje de los fondos de inversión, el sándwich que sufre el agricultor y agricultora entre la presión de los costes y los bajos precios y el ocaso de la explotación familiar. Ahora estas reivindicaciones se desdibujan en las consignas de las movilizaciones, de esas dos que describíamos. Más allá del conflicto concreto, se va a criticar cuestiones como las políticas de igualdad. Y entonces conviene rascar un poco, porque en ambas movilizaciones se da una confluencia de fuerzas en torno a planteamientos reaccionarios en una dinámica que eclipsa y esconde las causas económicas y sociales de fondo de los problemas, que no es otro, no nos engañemos, que el neoliberalismo desbocado. Hola, ¿qué tal estás? Abordamos una nueva cita de Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras, preocupados por las batallas soterradas dentro de una guerra de guerrillas en la que, por supuesto, nos reconocemos como parte beligerante. Lo somos. Estamos donde siempre estuvimos, porque si somos un sindicato de clase, somos antifascistas. Saludos de José Julio Alonso, periodista del Gabinete de Comunicación de Comisiones Obreras, y de Enrique Gil, a los mandos de la técnica, que hace que esto suene cada vez mejor. Si hacemos un recorrido por lo publicado sobre este asunto, entrando ya en materia, nos damos cuenta de que muchas opiniones ya advertían de que la vuelta a la normalidad, el regreso a la relativa normalidad, tras lo más duro de la pandemia, sería terreno abonado para las expresiones de un malestar larvado. Así, dos estudios del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2020 y enero del 21 ya anticipaban esto y además lo circunscribían a un horizonte temporal que, visto ahora, resulta revelador y, por qué no decirlo, acojona un poco. ¿Por qué? Pues la crisis sanitaria incubó un cabreo que va creciendo hasta que se alcanza su máximo riesgo de desorden social 2 años después de su fin. Y en este retrato, España encaja como un guante. Pero no conviene hacer determinismo, no conviene asustarnos demasiado. Y por eso nos hacemos acompañar de José Sarrión, licenciado en Filosofía, diputado en las Cortes de Castilla y León y ex coordinador de Izquierda Unida en aquella región. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme a participar en esta tertulia. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Tenemos también a Imanol Zubero, doctor en Sociología y profesor titular en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Imanol? Muy bien, Eguerdión. Un saludo a todas y a todos. Un abrazo, un saludo. Y en par Pablo Martínez, secretaria confederal de Comunicación de Comisiones Obreras. ¿Cómo estáis? Muy bien, pues aquí encantadísima de compartir otra sesión con vosotras. Como siempre, es un diálogo abierto y vivo. Podéis interrumpiros cuando queráis. Ya os hemos advertido que podéis increparos incluso con respeto y con cariño.
Bueno, el nuevo paradigma no tolera forma alguna de estabilidad ni de ética comunitaria. Lo estamos viendo, los discursos son en ese sentido muy plastas, muy plastas. Será que el mundo se ha vuelto enteramente líquido, como pensamos muchos. La nueva clase dominante, una aristocracia financiera, está destruyendo los antiguos fundamentos del mundo proletario y burgués, esa dicotomía, ¿no?, de la familia al trabajo asegurado, de los derechos sociales a la ciudadanía. Claro, la pregunta es, ¿dónde debemos colocarnos? La izquierda me refiero a la izquierda transformadora y pragmática. Quien quiera de los tres, por favor, adelante. ¿No? ¿Dónde debemos colocarnos? A mí me interesa más pensar dónde podemos colocarnos, ¿no? Porque en este momento es cierto que, como tú decías en la presentación, lo que estamos viviendo es una eclosión de reivindicaciones que pueden ser definidas como reivindicaciones corporativistas en el sentido de que responden a grupos concretos, a problemáticas muy concretas, no siempre relacionadas con otras o incluso enfrentadas a otras, ¿no? Quien defiende algo puede estar al final defendiendo algo en contra de quien defiende otra cosa o lo suyo, ¿no? Eso tiene que ver con que el cuerpo social se ha fragmentado. Realmente las reivindicaciones del movimiento obrero han sido reivindicaciones, si entiendes bien, corporativistas. Era un cuerpo social, defendían lo suyo, lo que pasa es que lo suyo, lo nuestro, era lo de muchos y lo de muchos. Lo común, Sí, lo de la mayoría social. Y ahora hay una ruptura muy grande del cuerpo social, hay una fragmentación entre pluralidad de sujetos, ¿no? ¿Dónde tenemos que situarnos? Bueno, Unai Sordo, nuestro secretario general, dice una cosa muy importante en su libro Un futuro sin sindicatos, cuando dice que el sindicalismo, un sindicato de clase como es comisiones, se tiene que organizar de manera que facilite la integración de lo que la empresa y la economía está desintegrando, ¿no? Entonces tenemos que colocarnos en el centro mismo de esos conflictos. En el centro no para ser un sujeto más, una parte más, sino para ser una parte que intente integrar lo que la economía neoliberal está desregulando, está desintegrando. Claro. José. Bueno, lo primero es intentar aclararnos y efectivamente, como indicabas, bueno, pues ver en qué mapa nos estamos moviendo y qué está sucediendo, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es tremendamente novedoso y efectivamente muy preocupante, ¿no? Porque yo no recuerdo, y creo que en España no han existido hasta ahora, movilizaciones encabezadas por la derecha con participación significativa de sectores populares, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos empezando a observar. Digo sectores populares que no clase trabajadora, ¿no? Son elementos diferentes, porque la clase trabajadora no está participando en estas movilizaciones, pero sí, en cambio, ciertos sectores, podríamos decir, precarizados y atacados de manera decisiva por la crisis. Pienso en tres sectores fundamentales, uno el agrícola, otro el del transporte y en tercer lugar los autónomos, ¿no? Que son los tres sectores que están en este momento movilizándose. Y se movilizan encabezados por la derecha. Es decir, a mí esto me recuerda mucho a la noción gramsciana de hegemonía cuando explicaba que el problema es que las clases subalternas ven en las clases dirigentes a sus representantes, a personas que comprenden su situación, ¿no? Y creo que lo que estamos observando es nuevo. Es decir, la derecha no hacía manifestaciones hasta la legislatura de Zapatero. En la legislatura de Zapatero empezamos a observar que la derecha empieza a hacer manifestaciones, pero eran manifestaciones ligadas a cuestiones relacionadas con la jerarquía más dura de la Iglesia Católica, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual, etcétera, y no había participación popular. Sin embargo, yo creo que la novedad es que ahora empezamos a observar pequeños empresarios en crisis, autónomos, falsos autónomos, traders, pequeños agricultores, etcétera. Y yo creo que esto es lo novedoso. Entonces, claro, lo que me parece preocupante es que, por un lado, la izquierda nos encontramos atrapados en una dinámica en la cual estamos participando en un gobierno en el que no tomamos las decisiones, si bien tenemos una cierta influencia, pero estamos ciertamente maniatados y estamos muy limitados en un gobierno de mayoría socialista, y por otro lado, una calle que hemos dejado entre todos claramente abandonada. Creo que entre todos hemos dejado la calle más bien vacía. En política no hay espacio vacío. En cuanto se deja un espacio vacío, automáticamente es rellenar, ¿no? Y efectivamente, me parece muy pertinente tu referencia al informe del Fondo Monetario Internacional, que ya preveía hace un año y medio que efectivamente al terminar la pandemia iba a haber un periodo de revueltas. Claro, si nosotros tenemos un mercado de trabajo precarizado desde hace décadas, si tenemos una situación de inflación galopante, a la cual se añade el problema del carburante, que además es un problema que no va a desaparecer porque estamos en un contexto de crisis, de peak oil, y por lo tanto ese problema va a ser continuo. Si le añadimos el problema del gas, el problema de la luz y el problema de la subida de alimentación básica, tenemos la tormenta perfecta en ese sentido.
¿Qué podemos hacer la izquierda ante esto? No hay una receta, lamentablemente, ojalá la tuviéramos, pero yo diría que tenemos que recuperar nuestra capacidad de proponer una sociedad alternativa, una sociedad diferente. Es decir, estando atrapados como estamos en un clima de restricción de gasto y en unas políticas que son ciertamente muy maniatadas para cambiar la vida de la gente, en la izquierda tenemos que replantearnos la posibilidad de ofrecer un mundo diferente, porque si no la salida va a ser por la derecha. Es decir, lo que estamos observando es que estos sectores son encabezados por sectores conservadores cuyo discurso es efectivamente antifeminista, antiecologista y antiobrero, porque no olvidemos que la pieza que quieren cazar son los sindicatos. El objetivo es movilizar a la sociedad frente al sindicalismo y a la izquierda. Precisamente por eso, José, decías que en política no hay espacios libres, pero lo que está claro es que el sindicato de clase está donde siempre estuvo, en par. Comparto las reflexiones que estabais ahora enunciando, ¿no? Creo que efectivamente no es una reflexión, además, que nos viene ahora en este congreso. La frase que has acuñado en relación a la vertebración, ¿no? Aquello que desvertebra la empresa o el mundo de la empresa, que lo vertebre el sindicato, viene precisamente de una reflexión que ya venimos haciendo hace ya varios años y que de alguna manera, y aunque es a veces difícilmente trasladable, digamos, hacia el externo, en el interno de la organización nos ocupaba varias legislativas. De hecho, estamos en un proceso muy intenso precisamente para ser capaces de dar esas certezas a la gente, de las pocas que hay, que es la de la organización de la clase trabajadora, para poder afrontarlo. Y en ese sentido es fundamental que el sindicato sea capaz de estar con esa gente, ¿no? Cada vez más surgen estos colectivos que tienen además sus propias plataformas, sus propias capacidades, ¿no? Para tener voz, o les dan esa voz, a veces no es representativa. Bueno, aquí también hay muchos otros elementos que supongo que a lo largo del programa podrán ir saliendo y que podremos también abordar. Y a los que se les otorga a veces legitimidad, no se me entienda mal, me refiero a nivel representativo, ¿no? Que decir, todo el mundo tenemos derecho a protestar como queramos, ¿no? Pero sí que es verdad que el sindicato está haciendo un importante esfuerzo precisamente en organizar a sus propios recursos para atender aquello que, digamos, que no es lo habitual, ¿no? Que es lo que queda, digamos, en la periferia normalmente de lo que es el centro de trabajo, de lo que son los espacios más vulnerables, lo que son las cadenas de producción, digamos, que hay alternativas o en paralelo a lo que son los propios centros de trabajo, que es donde, digamos, es más sencillo. No digo que sea fácil, porque hay que currarse la calle para hacer elecciones sindicales, que esto bien lo saben nuestros compañeros y nuestras compañeras, que sigue siendo una de las tareas más arduas que hay que hacer en esta organización. Pero bueno, sí que es verdad que tienes más elementos que digamos que están a favor que cuando tienes que acercarte a colectivos que es mucho más difícil que puedan estar organizados, ¿no? Y ahí es donde tiene que estar el sindicato, este sindicato de proximidad y esos recursos que ya está poniendo la organización en esas comisiones de desarrollo organizativo que estamos imponiendo en todos los territorios, precisamente para que esa colaboración y esa solidaridad que siempre se ejerce desde el sindicato permita extender el máximo posible nuestro brazo, ¿no? Para estar al lado de la gente. Tengo que haceros una pregunta, conteste quien quiera, ¿no? Circunscrita además a las dos movilizaciones, transportistas, movilización del campo. Estaremos de acuerdo todas en que son unos de los principales perjudicados por las políticas neoliberales, ya lo hemos dicho, pero curiosamente les cuesta identificarse con las políticas de quienes más les están favoreciendo. Es decir, si hacemos un repaso del trabajo legislativo de los últimos 3 decenios en España, pues probablemente lo que se está aprobando en el Congreso de los Diputados es lo más social del corpus legislativo español. No sé, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Es decir, aquí tengo un lío con Gramsci y con los planos discursivos, con la batalla cultural. Por favor, una guía. Sí, bueno, el tema del campo es tremendamente complejo. Todas las políticas de apoyo al campo están llegando de una manera tremendamente limitada. Segundo, el campo es algo complicado. Es decir, cuando hablamos de agricultura, hablamos de pequeños agricultores, pequeños ganaderos que fijan población, pero también hablamos, no lo olvidemos, de grandes latifundistas, claro, explotadores. Claro, es que hay que tener en cuenta que aquí hay muchísimos elementos. No es lo mismo el pequeño ganadero de extensivo de Cantabria que, por ejemplo, los grandes propietarios de olivares en Jaén que están explotando mano de obra inmigrante, ¿no? Y son elementos claramente diferenciados. Entonces, lo que a mí me parece preocupante, primero, en estas movilizaciones del campo, el trabajador agrícola es el gran excluido. Desde las convocatorias de movilizaciones al jornalero, digamos, al nuevo jornalero, que es magrebí esencialmente o africano, no se le tiene en cuenta, ¿no? Está completamente aislado. Y lo que observamos es que el pequeño propietario agrícola se ve representando más por esos grandes latifundistas que se expresan en organizaciones como Asaja que por otro tipo de organizaciones. A mi juicio, ¿qué habría que hacer?
buscar una política de alianzas que esté dirigida a generar una unión o una solidaridad entre los pequeñños propietarios castigados por el neoliberalismo, entre otros por las macrogranjas, pero no solamente, y ese trabajador agrícola que es sindicalizable y que se encuentra en una situación de explotación. Es decir, romper la alianza de clase entre el pequeño y el gran propietario. Ese sería un objetivo. Me quedo con eso que me dices, José. Y Manuel, esa solidaridad que describía ahora mismo Sarrión se ha dado en otras épocas. Es decir, han pasado muchos decenios, es verdad, pero se ha dado esa alianza entre los pequeños propietarios y la masa de trabajadores, ¿no? Dime. Yo creo que vamos a tener una dificultad grande, no tanto para situarnos en el terreno de lo que desearíamos, no lo que deberíamos, sino para hacer un diagnóstico y sobre todo para plantear una terapia, una intervención. Ajá. Si trabajamos básicamente desde lo que es la experiencia y la vivencia de lo que viene ocurriendo en el mundo del trabajo, de la política, de la economía, del sindicalismo en el espacio español, ¿no? Porque, bueno, tenemos unas ciertas características que nos han convertido en una especie de isla política, social, sindical, cultural. O sea, no olvidemos que hemos salido no hace tanto de una dictadura. Nuestra propia extrema derecha es una extrema derecha casposa, franquista, distinta de las extremas derechas que están teniendo mucho más éxito en otros lugares. O sea, yo creo que además de mirar, porque es donde estamos y no tenemos que intervenir, de mirar nuestro propio espacio, nuestra tradición, tenemos que mirar un poco también lo que pasaba un poco fuera, ¿no? Y conocemos las dos referencias que voy a utilizar ahora, ¿no? Pero cuando pensamos en las dificultades para articular en términos de clase a determinados sectores de autónomos, profesionales, agricultores, etcétera, transportistas, bueno, pues es que ha sido muy difícil siempre hacerlo. O sea, ahí tenemos el fenómeno del puyarismo francés, que básicamente se basaba en esto, ¿no? En un movimiento político y sindical que surgía en torno al mundo de los tenderos, al mundo de los pequeños autónomos, al mundo de los pequeños agricultores. La conciencia de clase en esos espacios ha sido complicada siempre de trabajar, más bien ha sido una conciencia de clase aspiracional, de dejar de ser lo que eran o lo que fueron sus padres, agricultores, y ser otra cosa, ¿no? O sea, es muy difícil trabajar esa dimensión. Ahí hay un nicho de descontento muy relevante, donde una extrema derecha que sea un poquito más inteligente que la que tenemos en España va a poder todavía pescar mucho, ¿no? Y luego yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que no todo es material en los conflictos que estamos viviendo. Hay mucho elemento simbólico, hay mucho elemento... Tenemos que mirar un poco lo que está pasando en otros lugares. En el caso de Estados Unidos es muy evidente. ¿Cómo pueden algunas personas trabajadoras haber cogido como líder a Trump, no? Hay elementos que tienen que ver con la privación relativa, con la mirada a la inmigración, con la mirada... En el caso de España, por ejemplo, el tema del nacionalismo es esencial. Quien maneja el nacionalismo como lo está manejando la derecha en términos de la catalanofobia, el no sé qué, tal igual, tiene también recursos para trabajar. Yo creo que el sindicalismo estamos especialmente preparadas y preparados para trabajar en el ámbito de lo material, pero tenemos que darnos cuenta de que hay elementos simbólicos también que tienen que ver con cuestiones morales, culturales, de identidad, que son muy importantes de trabajar, y ahí no nos podemos despistar. Uno tiene la impresión, en par, que por obligación casi hay que anteponer las cosas del comer. Es decir, que la obligación del sindicato de clase es responder a las demandas primigenias del sustrato material. Es decir, me va mal. Oiga, me va mal, me va francamente mal. Y a lo mejor esa búsqueda de alianzas, bueno, pues será un poquito difícil de hacer. Pero es fundamental, quiero decir. Nosotros evidentemente somos de la opinión de que la cuestión material es principal, porque al final es la que nos afecta en los bolsillos y la que nos afecta a nuestro propio desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Pero sí que es verdad lo que estaban apuntando, yo también lo comparto, que tenemos que ser sensibles a otro tipo de reivindicaciones que se producen y que no dejan de ser también valores propios de la izquierda y que tenemos que también que abanderar. En ese sentido, desde luego, llevamos bastantes años con más o menos éxito haciendo un esfuerzo también importante en relación precisamente a esa alianza necesaria con organizaciones sociales, ¿no? Sobre todo después de la compulsión del 15M, ¿no? Y lo que supuso también para el sindicato, muchas reflexiones tuvimos que hacer entonces. Yo creo que ahí dimos también pasos importantes. Ese debe ser un camino que evidentemente no solamente no hay que abandonar, sino que hay que reforzar, y no solamente en ese sentido, sino también en el ámbito cultural. El sindicato de clase tiene que tener una relación fluida con los espacios que no son solamente, digamos, propiamente obreristas, ¿no? Por decir así, sino con otros espacios, porque además es que son una realidad, quiere decir que se producen de forma habitual. Otra cosa es que enfoquemos, digamos, nuestro trabajo a que esas alianzas luego tengan también un retorno en la práctica de lo que realizamos o que organizamos como sindicato, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner las orejas, evidentemente. ¿Quién dijo que una crisis social más o menos grave no podría adoptar una forma involucionista? ¿No serían varios pasos atrás? Porque claro, es que nos tenemos que cuestionar todo. A lo mejor estamos ante una nueva República de Weimar, con ese clima, ¿verdad?, que podemos recrear perfectamente, que hemos visto y hemos leído tantas veces. ¿Qué os parece?
Yo creo que también, a mí me da un poco la sensación de que también nos están, como en todo, ¿no? Nos están colocando un marco mental, ¿no? Más ahora con la guerra. Eso por hablar de Gramsci. No, pero un poco con el rollo este del padre estricto, ¿no? Vamos a acudir a la figura esta de autoridad, ¿no? Para tener una oportunidad, ¿no? Que es la que nos va a dar... por eso igual lo que se comentaba antes, ¿no? De Trump. No sé, a veces es como lluvia fina, y es verdad que últimamente de una manera bastante más intensa por las circunstancias, ¿no? que estamos viviendo, pues no dejan de tener además unos altavoces absolutamente potentes que evidentemente pues organizaciones como Comisiones Obreras, por ejemplo, no tienen, ¿no? A pesar de lo que pueda parecer. Pero bueno, quiero decir que claro, eso va calando. O sea, la lluvia fina siempre cala, ¿no? Entonces, claro, yo creo que un poco va por ahí la historia. O sea, tenemos que ver otras realidades que afortunadamente la gente que estamos en una organización como Comisiones Obreras sí tenemos esa oportunidad, ¿no? De poder ver. ¿Qué os parece a vosotros, compañeros? Hay varios elementos muy interesantes que se están diciendo. Y Manuel decía acertadamente, hablaba de elementos propios de la tradición española. Pero yo querría, digamos, subir la apuesta, ¿no? Es decir, además de eso que es cierto, hay otro factor de normalización. Es decir, cuando España empieza a tener de nuevo diputados de extrema derecha, en realidad lo que hace es normalizarse con el resto de Europa. Es decir, éramos uno de los pocos países que quedaban sin extrema derecha declarada. ¿Por qué te crees que estás tú aquí, Sarrión? Que tú eres diputado en Castilla y León, sí, por ahí vamos a ir también. Sí, ahora si queréis además hablamos del futuro de Castilla y León, que está muy de actualidad. Y además Vox juega en Castilla y León pensando en clave estatal, ¿eh? O sea, sí, claro. Vox no tiene el más mínimo interés en gestionar Castilla y León, y la prueba está en las consejerías que han conseguido. Son consejerías que no tienen competencias transferidas, ¿eh? Si os dais cuenta, Vox en Castilla y León no ha cogido ni educación, ni sanidad, ni servicios sociales, que son las tres consejerías fuertes de cualquier comunidad autónoma por ser las competencias transferidas. En cambio, ¿qué busca? Busca agricultura, que básicamente es gestionar la PAC, lo cual significa que no les interesa gestionar la agricultura, sino ser los portavoces de los agricultores para llevárselos de manifestación contra el gobierno, es decir, es puramente ideológico. 2, empleo, que no es una competencia transferida, está diseñado, el asalto de Vox a la Consejería de Empleo persigue atacar a los sindicatos y acabar con el diálogo social de Castilla y León. Y en tercer lugar, cultura, lo cual tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Es decir, una derechización en un clima además de acoso a cualquier expresión cultural o educativa de izquierda. El nuevo vicepresidente, una de sus primeras declaraciones fue decir que había profesores que nos salíamos del tiesto porque hablábamos de política, ¿no? Entonces, Vox no está interesado en gestionar Castilla y León. Ellos están utilizando esta comunidad para prepararse para el ciclo electoral a escala estatal. Ya. Y Manuel, ¿qué te parece la idea de que las élites son de izquierda? Porque eso es lo que se está vendiendo en buena parte de las movilizaciones, lo que se está hablando, la idea que están dejando algunos medios de comunicación. Eso también es parte de la confrontación, ¿no? Conecto un poco esto que dices de las élites con la cuestión que planteabas anteriormente sobre si puede haber una vuelta a una especie de modelo de Weimar o lo que sea, ¿no? Sí. A mí me parece muy importante pensar que seguimos instaladas en el mismo ciclo de indignación que empezó en 2008. Ya. Yo creo que en España el ciclo político de indignación que se abrió en 2008 continúa activo, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado la dirección de la indignación. O sea, en 2011 surgió una indignación no solamente en España, en toda Europa, iba dirigida básicamente hacia las élites de cada uno de los países y hacia esa élite global, ese famoso 1% del que tanto se hablaba, ¿no? La izquierda, las izquierdas conseguimos efectivamente dirigir esa rabia frente a la austeridad, esa incomodidad tan terrible de la población por las condiciones materiales en las que estábamos viviendo, justamente hacia las élites, o sea, era el pueblo frente a la élite, era la casta. Y en cambio, a partir de 2015, 2016, ahí con el Brexit, con Trump y tal, la dirección de la indignación ha cambiado. O sea, en este momento esa indignación es una indignación que se dirige muchas veces, es el nosotros frente a los otros, ¿no? Los que vienen de fuera, los que no piensan igual, los que son los malos españoles, los que son los no sé qué. O sea, ahí hemos perdido algo. Yo creo que tenemos que analizar qué ha pasado en esos pocos años, pero teníamos un poco ganado el pulso, decir, efectivamente, tenemos que dirigirnos hacia quienes están dirigiendo esta economía, que mata esta economía, que nos austericida, etcétera, ¿no? Ahí hemos perdido el paso. O sea, ahí yo creo que tendríamos que hacer una reflexión muy profunda y dedicar un cierto tiempo a ver por qué nos han ganado. O sea, bueno, ¿por qué nos han ganado? ¿Por qué parece que nos han ganado? Porque vamos a ganar nosotros, ¿vale? Eso también creo que tiene que quedar muy claro, ¿no? Estaba deseando que lo dijeras. Nosotras, ¿vale? No van a ganar los malos, ¿no? Y las malas, pero efectivamente en este momento estamos como con el paso cambiado, estamos un poco como contra las cuerdas, ¿no? Y algo ha pasado, yo creo que tenemos que analizar lo que ha pasado y diría y termino que lo que ha pasado, y eso sí tiene que ver con esa especie como de retorno de Weimar, con algo que lo explica muy bien Tony Judt, un historiador mayor experto seguramente que ha habido en la posguerra europea, cuando decía que si podemos tener democracia la tendremos, pero que sobre todo lo que queremos es seguridad. Y si aumentan las amenazas globales, pues el orden gana en atractivo.
Entonces, tenemos que dar un orden alternativo, que no sea el orden autoritario, el orden machista que nos vende la derecha, ¿no? Pero es que tenemos que dar seguridades a la gente, porque si no, quien les da seguridades se los va a llevar, se los lleva a su redil. Claro. Yo diría efectivamente, ahí hay claves muy importantes. Yo creo que un problema esencial es la pérdida de la centralidad de la clase trabajadora como sujeto político. Es decir, y eso es un problema que viene desde los 70, eso no es un problema actual. La crisis del post-68 y la crisis de la izquierda de los 70, que termina con la entrada del neoliberalismo en los 80 y el hundimiento del socialismo real a principios de los 90, o del bloque del Este, termina con una transformación ideológica. Habláis de la posguerra, es muy interesante. Hayek, uno de los padres del neoliberalismo, un tipo al que conviene leer, y es muy interesante. Hayek, cuando estaba en una minoría absoluta, cuando en el mundo lo que imperaba era el New Deal y los modelos de Estado del bienestar, Hayek hace una autocrítica y dice, los liberales hemos cometido un error. Nos hemos quedado en el terreno económico y tenemos que entrar en el terreno cultural, porque hay que transformar las conciencias de la gente. Hayek se preguntaba en los años 40 por qué hay una tendencia humana a la cooperación y dice, tenemos que intervenir culturalmente para destruir esa tendencia humana, de manera que inmunicemos la economía de cualquier riesgo de intervención, ¿no? Y esto lo han conseguido. Pongo un ejemplo muy claro. En este momento, hacer un debate sobre política fiscal en España es dificilísimo, porque ha habido una entrada de un cambio de sentido común antifiscal, antiimpuestos, que es terrible para el estado del bienestar. Pienso en Castilla y León hace 4 años, cuando Comisiones Obreras encabezó, por ejemplo, una reforma fiscal en la cual participamos prácticamente todos los grupos políticos de la oposición, salvo Ciudadanos, y que fue una propuesta que no conseguimos llevar a puerto, porque efectivamente hay un cambio en la mentalidad que viene desde los años 70. ¿Cómo se puede revertir eso? Pues únicamente, como decía Manuel, construyendo una organización donde haya participación popular, es decir, una organización alternativa, lo que hizo Comisiones Obreras durante la dictadura, lo que se ha hecho tradicionalmente. ¿Qué sucede? Que ha habido una institucionalización de la totalidad de la izquierda, pienso en mi propia organización, ¿no? En todas, ha habido una pérdida de participación desde los sectores populares en la política. Y la historia, en ese sentido, es vengativa. Es decir, siempre que las masas se quedan aisladas de la política, termina pasando algo. En Italia fue el fascismo. Aquí no sabemos qué puede ocurrir. Pero efectivamente, la transformación de ese sentido común solo se puede hacer con una tarea a 40 años vista de construcción organizativa independiente y desde abajo. Lamentablemente me temo que no hay atajos. Pero hay que pensar estrategias a largo plazo porque el problema es la colonización de nuestras mentes. Es decir, tú hablas con cualquier obrero normal, con cualquier persona normal, digamos que cobre 1.200 euros, 1.000 euros, 800 euros, le hablas de subir impuestos y te mira aterrorizado. Cuando no paga impuestos. Reforma fiscal, cuando igual, efectivamente, cuando a él no le va a afectar. Claro, cuando no paga impuestos. Sí, no, claro. esa es una batalla que además yo creo que tendría que ser bandera de la izquierda y habría que hacer muchísima pedagogía. Pero bueno, al final vamos un poco a lo que estábamos también diciendo antes. Es decir, este tipo de mensajes, ¿no?, que al final calan en la gente y que van precisamente en detrimento de sus propios intereses, es un poco lo que hay que estirpar, ¿no? La gente en general, digamos que se informa o crea sus opiniones respecto a las cosas a partir de los medios de comunicación o de las conversaciones que tiene, pues claro, no tiene nada que ver cuando tú le estás hablando con una persona que en su centro de trabajo conoce al delegado o la delegada de su centro de trabajo, tal, que cuando estamos hablando pues un poco con la masa, ¿no? Entonces, claro, cuando tú le intentas explicar, oye, mira, si hay recorte de impuestos habrá recorte de derechos, pues claro, la gente, es decir, que tonta tampoco está. Lo que pasa es, claro, el problema es cómo consigues eso, ¿no? Y la verdad es que os tengo que decir que yo creo que en pandemia, yo creo que el papel que hemos jugado los sindicatos ha sido bastante significativo, ha sido muy importante, muy decisivo. Y es verdad que nos abrió como una luz, ¿no?, con esto de los trabajos esenciales, ¿no? O sea, volver a poner en el centro. Al final, el sindicato sigue estando ahí, ¿no? La organización de los trabajadores sigue estando ahí. Y si nos fijamos en los barrios populares, que llaman ahora populares, que yo llamo barrios obreros, como el mío, ¿por qué se dan los últimos resultados electorales? ¿Cómo se dan? Quiero decir que a lo mejor tenemos que volver al corazón de la clase trabajadora que está en determinados sitios. Y es que no hay vuelta atrás. Y entonces, y contarles que pagar impuestos significa transferencias sociales y que las transferencias sociales a ellos les van a mejorar la vida de cojones. Claro. Electoralmente, estoy esperando todavía a ver si salen los estudios postelectorales de Castilla y León, pero yo tengo la sensación de que en España, como en el conjunto de Europa, la clase trabajadora principalmente vota centroizquierda. Es decir, la mayoría de la clase trabajadora europea y también española es o socialdemócrata o una minoría fuertemente sindicalizada, izquierda radical, digamos, ¿no? La mía, para entendernos, ¿no? Porque hasta ahora me da la sensación, y corregidme si me equivoco,
creo que el voto a Vox está procediendo principalmente del Partido Popular. Es decir, que no hay un nuevo voto, digamos, a la extrema derecha que no viniera a la derecha clásica. ¿Qué pasa? Que esto puede cambiar con el tiempo. En Francia, cuando Le Pen nos arrebata alcaldías históricas del Partido Comunista francés o del Partido Socialista, no es que los votantes comunistas de pronto se hicieran fascistas, es que sus hijos, que no trabajaban ya en grandes industrias fordistas, que no tenían sindicatos de referencia, que vivían en la precariedad, que veían al inmigrante como un competidor, los hijos de esos votantes de izquierda se hacen de extrema derecha. Y son procesos largos de lluvia fina. Con lo cual tenemos que prepararnos ante ese escenario, en mi opinión. Sí, en efecto, yo creo que es muy importante primero decir que en España, efectivamente, la clase trabajadora no vota a la derecha, ¿no? Pero claro, es un discurso que es una especie de profecía autocumplida, ¿no? De alguna manera se ha dicho, ¿no? Los obreros votan a la derecha y eso no es verdad. En Francia sí ha ocurrido ese traspaso con el Frente Nacional, en su momento, incluso con el Frente Nacional de Le Pen padre, ni siquiera en el caso de Trump fue verdad. Las rentas más bajas votaron más a Clinton. En España no está ocurriendo, es verdad que puede ocurrir, ¿no? Pero claro, ese discurso ya también está como comunizando nuestras mentes, ¿no? O sea, no, los obreros votan a la derecha, acabarán votando a la derecha. Bueno, habrá que ver si acaban votando. Hay un riesgo, ciertamente, ¿no? Pero el riesgo sobre todo está en 2 puntos, ¿no? El primero, el que decía José, ¿no? Que al final las nuevas clases trabajadoras, eso que Guy Stanley llama el precariado, ¿no? Con toda la discusión que tiene, esos personas jóvenes que ya casi el riesgo no es ni siquiera que voten a la derecha, sino que no votan, no se movilizan, que se ven absolutamente desafectas y desafectos respecto de la política y respecto del sindicalismo también. Yo pregunto en mi clase, yo doy clase en Sociología y Ciencia Política, les pregunto en primero a cuántas personas sindicalizadas conocen y conocen a más personas veganas que a personas que están en sindicatos. Ahí es donde tenemos un problema. Y eso, que si termino, de que el sindicato sigue estando ahí. El estar ahí me parece que es fundamental. Yo creo que es una marca de agua del sindicalismo, ¿no? Tenemos que estar ahí. ¿Y cuál es el ahí donde tenemos que estar? Pues el ahí donde tenemos que estar es el ahí de las empresas, por supuesto, el ahí de las pequeñas empresas, el ahí de los barrios, como decía también muy bien José Julio, o sea, tenemos que estar en los barrios, y el ahí de esos entornos juveniles, esos entornos jóvenes, precarizados, precariados, donde el sindicalismo pues ni está, porque no tiene forma de estar, salvo que sea a través también, no tanto a través de la vía empleo, del circuito del empleo, sino de otros circuitos, ¿no? Sí, tienen que ser otros, sí. De las protestas barriales en contra de las casas de apuestas, o en contra de lo que sea, ¿no? Ahí hay que estar, efectivamente. Y pongo solamente un pequeño ejemplo. Hace 2 semanas en Bilbao hubo una concentración pues por protestar por la guerra de Ucrania y tal. Comisiones Obreras era una de las organizaciones que la convocaba, junto con Podemos, con Euskal Herria Bildu, etcétera. Bueno, estuvimos 300 personas solamente. O sea, cuando Comisiones pone su sigla, tiene que estar ahí. O sea, se tiene que ver a comisiones, se tiene que ver a la gente de comisiones de Vizcaya, de Bilbao, de Euskadi. O sea, tenemos que estar ahí. No vale con poner la sigla sin más, pegarla al final de una relación de convocantes. Tenemos que estar, se nos tiene que ver, se nos tiene que identificar. Igual que se nos identifican las empresas, se nos tiene que identificar en los barrios, en las universidades, en la calle. Tenemos que hacer extensivo eso de que estamos en miles y miles de empresas, que tenemos nodos, radares en las grandes, medianas y pequeñas empresas en toda España. Eso tenemos que visualizarlo, que extenderlo, que venderlo de otra manera, y ahí nos toca la comunicación, algo que te toca a ti muy de cerca. En par vamos a ir terminando. Cuando dice ti, me está señalando, que lo sepáis. Sí, inquisitivamente. Entonces, eso habla de redes sociales, habla de estrategias de comunicación, habla de planos discursivos. En fin. Lo que está claro es que el instrumento del que nosotros disponemos evidentemente no es comparable con... No, en absoluto, claro. O sea, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Porque hay una realidad que no somos capaces de socializar. Pues, por ejemplo, somos 1 millón de personas afiliadas que damos cobertura al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras independientemente de esta afiliación, y eso suma más que todos los partidos políticos juntos afiliados. Quiero decir que muchas veces cuando se habla de la afiliación, por ejemplo, no se habla desde otro referente. No, es que con el número de personas activas, tal, no sé qué, ¿cómo es posible que solamente haya 1 millón? Hombre, vale, solo 1 millón, perdone usted. Podrían ser más, evidentemente, y nosotros seguimos trabajando en esa línea, ¿no? Para ser más, ¿no? Para tener mayor independencia, etcétera. Pero claro, hay que ver un poco a veces cómo comparamos estas cuestiones. Pues como quien dice esto, cualquier otra cosa, ¿no? De la capacidad que realmente sigue teniendo el sindicato y de aguantar a pesar de lo mal dadas que nos han venido, bueno, y de lo que parece que nos viene, ¿no? Yo creo que la organización lo que tiene que hacer es un importante esfuerzo, ¿no? Para reforzar precisamente nuestros propios instrumentos, que por una parte son los que tienen que ver con la parte más comunicativa de lo que son los gabinetes de prensa, de lo que son las capacidades, ¿no? Desde el ámbito comunicativo que deberíamos poder ejercer de forma autónoma,
Pero bueno, también es verdad que tenemos que reforzar. Yo creo que si una cosa a nivel de lo que es la acción sindical nos ha perjudicado en este tiempo de pandemia, ¿no?, y de aislamiento, es precisamente el haber perdido este contacto directo, ¿no?, este boca a oreja, que yo creo que bueno, estamos a las puertas de que finalmente podamos superar esta situación, y yo creo que eso también nos ha debilitado, aunque no lo parezca, también nos ha debilitado en parte porque al final nuestro principal activo son las personas de comisiones obreras. Quiero decir, muchas veces una persona de comisiones obreras que está informada, que tiene capacidad crítica, que sabe dónde puede buscar información, que te puede asesorar, que puede tal. Este es uno de los elementos fundamentales de nuestro aparato, digamos, comunicativo, que tiene que estar absolutamente con absoluta cobertura. Y luego, pues eso, ver cómo somos capaces de, como organización de organizaciones del conjunto de la Confederación, pues establecer estas estrategias, digamos, compartidas, incluso también solidarias, ¿no?, porque todas las organizaciones no estamos en las mismas circunstancias, para afrontarlo, digamos, como sindicato, ¿no? Pues yo quería acabar haciendo un llamamiento, ¿no?, en esta especie de guerra de guerrillas que se supone que estamos viviendo. No al conformismo, no a la autocomplacencia, y por favor, salgamos de nuestras respectivas zonas de confort. Yo creo que por ahí, en todos los órdenes, en la acción social, en la acción sindical, en la política, en la comunicación, por ahí puede estar la clave de que esto, que estamos destinados a no perder, se materialice en una victoria absoluta. Muchas gracias a José Sarrión, muchas gracias a Imanol Zubero. Muchas gracias. Y muchas gracias a Impar Pablo, compañera. Muchas gracias. Cuidaos mucho, por favor, cuidaos. Un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo. Chao.